Al llegar a 1 de Pedro capítulo 5, nos encontramos con que el tema de cómo deben responder los cristianos ante el sufrimiento sigue tratándose. Sin embargo, lo que parece unir estos párrafos finales es el tema de la gloria. En el versículo 1, Pedro habla de ser testigos de los sufrimientos de Cristo y de ser partícipes, por tanto, de la gloria que se ha de revelar. Y si miramos el versículo 10, veremos que Pedro habla de cómo Dios nos ha llamado a su gloria eterna, después de que hayamos sufrido durante un tiempo. Así que la gloria enmarca este párrafo y el siguiente. Este párrafo revela la preocupación del apóstol por los líderes de las iglesias a las que les está escribiendo. De hecho, hay una preocupación en todo el Nuevo Testamento sobre la iglesia local y la forma en que debe ser dirigida. Analicemos el párrafo. Comencemos por identificar las oraciones en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Tenemos 3 oraciones. Una oración larga en los versículos 1 y 2, otra en el versículo 3 y la última oración en el versículo 4. ¿Qué enseña cada oración? Ahora analicemos pues cada una de ellas. La primera oración abarca los versículos 1 y 2 y dice: a los ancianos que están entre vosotros, yo, que soy anciano como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, os ruego esto: cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. Después de hablar de la conducta de los creyentes de Asia Menor en el contexto del conflicto con la cultura en la que viven y del sufrimiento, el apóstol se centra ahora en los asuntos internos de la iglesia. La exhortación está dirigida principalmente a los ancianos que están entre vosotros. No se está refiriendo a la gente de mayor edad de la iglesia, sino a los líderes de la iglesia, es decir, se trata de un cargo. Pedro también se identifica como anciano. La exhortación de Pedro a los ancianos es simple y clara: cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo. La imagen de pastorear al pueblo de Dios es muy habitual en el Nuevo Testamento, pero el mandamiento a los ancianos de que deben pastorear solo aparece aquí y en Hechos 20 del 28 al 29. En ambos casos, la pastoral está estrechamente relacionada con la idea de velar, por lo que vemos que pastorear incluye la tarea de supervisar. Pedro apunta a una cuestión importante. Aclara que se trata de el rebaño de Dios, para apuntar a que los ancianos no tienen ningún derecho de propiedad sobre el rebaño. Dios es el verdadero dueño del rebaño. La iglesia es de Dios, no de los pastores, ni de los ancianos, ni de los diáconos, ni de los líderes, y tampoco es de la congregación, es decir, de los miembros. La iglesia es de Dios, y punto. No es mi iglesia en el sentido de tener autoridad sobre ella, de imponer mis decisiones. La iglesia, su gente, pertenece a Dios. Después de comprender y asumir esta verdad, el apóstol explica cómo debe pastorearse la iglesia. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Primero, no por obligación. Los ancianos o pastores no se ofrecían de forma voluntaria o se proponían ellos mismos, sino que los elegían los demás y ellos solo aceptaban. Sin embargo, no debían ver su labor como algo impuesto o algo que tenían que hacer por obligación. En segundo lugar, tienen que hacer su trabajo no por ambición de dinero. Como vemos en la enseñanza de los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, los ancianos o pastores tenían su recompensa económica por su servicio. Por tanto, del mismo modo que en la que la Biblia anima a que se apoye y anime a los ancianos y a otros siervos, también advertía a aquellos que tendían a convertir su ministerio en un negocio, arrastrados por su naturaleza humana o quizás influenciados por algunos maestros y filósofos griegos que sacaban provecho económico de la enseñanza que impartían. En tercer lugar, debían servir con afán de servir como Dios manda. Este término habla del celo, de la energía y del entusiasmo por el trabajo encomendado, y ese entusiasmo es lo opuesto a la actitud calculadora de aquellos que sirven teniendo en mente la recompensa económica. La afirmación de esta oración, en resumen, podría ser:
Los ancianos debían cuidar la iglesia de Dios con la actitud adecuada que Dios demanda. La segunda oración expresa: no seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Recordemos que las iglesias en esta época normalmente estaban formadas por grupos pequeños que se reunían en diferentes casas. En cada casa había un anciano responsable de velar por los que allí se congregaban. No nos imaginemos una iglesia como las nuestras hoy. En cuanto al liderazgo, posiblemente la tentación más grande del líder es acostumbrarse a dirigir y a mandar. Jesús enseñaba que el liderazgo espiritual no es así. Sus discípulos tenían que ser siervos, no jefes. Tenían que ser ministros. Así que en vez de dominar o de enseñorearse sobre la gente o la iglesia o el grupo que se les había confiado para pastorear, tenían que dirigirlo siendo ejemplo. Este modelo de liderazgo es muy común en el Nuevo Testamento. Ser ejemplo encaja muy bien con el concepto de rebaño, ya que el pastor de la antigüedad caminaba al frente de sus ovejas y las llamaba para que le siguieran. Los líderes servidores necesitaban ser ejemplos para el rebaño que Dios les había confiado para cuidar. Eso es algo muy difícil. Se puede enseñar la palabra de Dios en una variedad de formas y contextos, dando estudios bíblicos, predicando. Se pueden escribir libros sobre la palabra de Dios, pero lo que Dios quiere ver no es solo la enseñanza teórica. Él quiere ver que se vive lo que se enseña, porque en última instancia es el ejemplo el que tiene el mayor impacto en la gente. Por eso, nosotros en nuestra iglesia, en nuestros estudios, queremos hacer un esfuerzo por aplicar la enseñanza. Y los maestros incluso nos ponemos como ejemplo. Nos ponemos como ejemplos en nuestros aciertos, pero también en nuestros fallos, para que imitéis o para que nos imitéis en lo bueno y evitéis nuestros errores. Por eso Jesús dijo en la Gran Comisión, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El énfasis de la enseñanza bíblica está en la práctica, no en el conocimiento. Se trata de práctica, no de aprender y de saber mucho. La Biblia nos advierte, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por lo tanto, la afirmación de esta oración es la siguiente. Debían servir siendo ejemplo a los que cuidaban pastoralmente. La tercera y última oración expresa, así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la inmarcesible corona de gloria. Al hablar del Pastor Supremo, es recordar a los ancianos que solo son pastores encomendados. Pedro utiliza este término para recordar a los compañeros ancianos que ninguno de ellos es el pastor principal. Cristo es el pastor principal, el Pastor Supremo, al que todos los pastores y líderes deben responder, deben rendir cuentas e imitar. Una iglesia o un ministerio no debe levantarse alrededor de la figura de una persona, del líder, del pastor o del predicador. Todo debe girar alrededor de Jesucristo y todos en función de servicio en la iglesia deben asegurarse de que así ocurra. Pero con la responsabilidad viene también la recompensa. El apóstol dice, recibiréis la inmarcesible corona de gloria. La corona tenía muchas asociaciones en el mundo antiguo. Se concedía por la victoria en el deporte, por el valor cívico, por el valor militar, por la alegría nupcial y por la alegría festiva, por una celebración. Las coronas eran tejidas con materiales perecederos y se utilizaban para celebrar ocasiones especiales de alegría o de victoria. La escena imaginada aquí puede ser la de una ocasión festiva, un banquete o la coronación tras una lucha por un logro victorioso. A los lectores de Pedro les vendría a la mente la coronación con la que concluían las competiciones de atletismo en la época. Pero aunque la traducción la corona de gloria es aceptable en términos gramaticales, la estructura de la oración en el original griego enfatiza la palabra gloria. Además, en el contexto más amplio, participar de la gloria es el tema prominente en estos pasajes, ya que Pedro menciona que él es uno de los que va a tener parte en la gloria que se ha de manifestar y en su bendición declara que Dios nos llama a su gloria eterna en el versículo 10.
Las imágenes de los famosos Juegos Atléticos griegos se encuentran en todo el Nuevo Testamento y son una analogía adecuada de la vida cristiana. Los creyentes, al igual que los atletas, deben entrenar duro y soportar dificultades en el camino hacia su recompensa. Por lo tanto, en esta oración, el apóstol quiere resaltar que la perspectiva de la gloria futura debe influir en su conducta en el presente. Las dificultades de su vida cristiana y del servicio a Dios, así como la conciencia de sus propias limitaciones y fracasos, podrían desanimar a los creyentes y a sus líderes, pero para evitar que el siervo fiel de Cristo se abata y caiga, existe este remedio: poner los ojos en la venida de Cristo. Puede que ahora la gente les desprecie, de hecho sufrían el rechazo de sus propios vecinos, pero en el cielo recibirían honor. Trabajar y sufrir por una recompensa así es algo que merece la pena. Pedro dice que los pastores que pastorean fielmente sus rebaños serán recompensados cuando Jesús regrese. Su trabajo y sus sacrificios no son en vano. Dios ve y recompensa. Eso es cierto para todos nosotros. Todos somos administradores de los recursos y dones de Dios. Todo lo que tenemos viene de Él, y en el tribunal de Cristo se evaluará y se recompensará lo bien que hayamos administrado estos recursos espirituales, lo fieles que hayamos sido a la voluntad de Dios. Todo eso será juzgado. Podemos resumir la enseñanza de esta oración así: Dios recompensará a sus fieles seguidores. Ahora vemos en pantalla un resumen de lo que afirma cada una de las oraciones del párrafo. Tenemos 3 oraciones, por lo tanto tenemos 3 afirmaciones, aunque de los versículos 1 y 2, la primera oración, pues podemos redactar nosotros ampliamente alguna información más de la amplia enseñanza que contiene esta oración. ¿Cuál de todas ellas es la principal? La oración principal es la del versículo 1, es la exhortación del apóstol Pedro a los ancianos. Debían cuidar la iglesia de Dios con la actitud adecuada. Debían cuidar la iglesia, pastorearla con la actitud que Dios demandaba. ¿De qué manera se relacionan las siguientes 2 oraciones con la principal? La segunda es una manera. ¿Cómo debían ellos cuidarla? Pues siendo ejemplo a los que pastoreaban. Y la tercera oración, la del versículo 4, se relaciona con la principal proporcionando un propósito. ¿Por qué debían cuidar la iglesia con actitud adecuada? Porque Dios les recompensará como fieles seguidores.